fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa, yo he sido creado para luchar. No habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Cada uno de nosotros vamos a tomar nuestra parte. Cada uno de nosotros vamos a esforzarnos. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero vivir una vida cristiana superficial. Yo quiero ir a ese lugar de una experiencia con Dios. Vamos a leer capítulo 3, versículo 5 de Efesios. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque nos has dado un entendimiento y queremos profundizarnos más en este entendimiento. Queremos ser alumbrados, Padre mío, por ti para entender la realidad, la verdad de este misterio, que había estado oculto, que había estado guardado desde tiempos eternos, pero ahora tú quieres que cada uno de nosotros lo entendamos, lo comprendamos. Dios, Espíritu Santo, revélate a nosotros, revélate a nuestros corazones para comprender, para entender con todos los santos esta gracia que nos has dado. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Como he hablado anteriormente, el misterio que había estado oculto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este pasaje dice el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Cuando estamos en Cristo Jesús, cuando tú estás en Cristo Jesús, en ese momento nos unimos al cuerpo de Cristo, nos convertimos en hijos de Dios y somos coherederos, todos nosotros, de una herencia gloriosa que Dios tiene para nosotros. Ahora, la otra parte dice que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos copartícipes. Aunque realmente está hablando del pueblo de Israel, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando Pedro comenzó a hablar el mensaje después del Pentecostés? Que les dijo, cuando los hombres que fueron compungidos de corazón por el mensaje, le dijeron a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones israelitas? Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno. Quiere decir que tienes que aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Tienes que reconocer a Jesús como el Señor, Jehová de los ejércitos. Es lo que estaba diciendo Pedro ahí en el Pentecostés. Reconozcan a Jesús, que Él es el Señor, el autor de la vida. El Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Reconoce a Jesús como Señor en tu vida. Y luego, bautízate. ¿Quién se va a bautizar? Los que han creído. Y esas personas, en el momento que han creído a Jesús y se bautizaron, fueron coherederos y miembros del mismo cuerpo en Cristo Jesús. Pero después dice, y ahora quiero que reciban la promesa del Espíritu Santo. Entonces, en Cristo Jesús somos participantes, copartícipes
de la promesa de Dios. Muy diferente el nuevo nacimiento, tu unidad a Jesucristo, y otra cosa es la promesa del Espíritu Santo. Son dos cosas muy diferentes. Esta palabra en Cristo Jesús, según Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque así estaba escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Tenemos que tener un entendimiento de que una cosa es tener a Jesús y ser salvo y ser hijo de Dios, y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra se la está hablando a cristianos que andan en la carne, cristianos que andan en el Espíritu. Quiere decir que una persona que camina en el Espíritu Santo, ya no hay condenación en ella. Pero una persona que anda en la carne, un cristiano que anda en la carne, hay condenación en él. Pues tenemos que tener mucho cuidado. Dios ha provisto todo para que andemos en el Espíritu. Fíjate lo que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Dónde está esa ley? Está dentro de nosotros. Cuando tú recibes a Jesús, después recibes la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti. ¿Dónde? En tu espíritu. No está en tu alma, está en tu espíritu. Esa ley me va a librar de otra ley que es de pecado y muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y muerte? Es esta ley. La ley escrita en letra, los 10 mandamientos. Era una ley de pecado y muerte. Yo leía los 10 mandamientos, leía la letra y me condenaban. Era una ley que me traía muerte, porque yo no podía cumplir esta ley. Yo no podía cumplir los 10 mandamientos. Era imposible para mí cumplir los 10 mandamientos que estaban escritos aquí. Entonces Dios hizo algo diferente. Dice: esta ley que yo te doy es solamente para que te des cuenta que eres pecador y que no puedes salvarte a ti mismo por tu carne. Yo no puedo ser salvo por mi carne. Pero ahora voy a hacer algo diferente. Te voy a dar una ley, la voy a meter dentro de ti, para que esa ley, ahora por el poder del Espíritu Santo, yo pueda vivir la vida que a Dios le agrada. Era difícil. Fíjate lo que dice en el versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, por la ley de Dios, por los mandamientos de Dios escritos en piedra, era imposible que yo guardase la ley. Era imposible que yo cumpliese la ley. Era imposible por cuanto yo era débil por mi carne. Pero fíjate lo que dice más adelante: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Cristo vino, se hizo hombre, se hizo carne como nosotros, pero en su carne no había pecado. Entonces, a Él llevar el pecado sobre su carne, condenó el pecado en la carne, destruyó el pecado. Qué tremendo lo que Cristo hizo. Lo vuelve a decir, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora en Cristo Jesús, la justicia de Dios, la justicia de la ley, se va a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Cuando ya no andemos en la carne, sino cuando andemos conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que piensan en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros en tu carne
Cuando habla de tu carne, está hablando de ti, de tus habilidades, de tus talentos, de tu inteligencia, no sé cómo lo puedas ver, pero nosotros, por nuestra naturaleza, no podemos cumplir la ley de Dios. Vamos a estar en enemistad contra Dios. Mucho cristiano vive en la carne, pero Dios no quiere que sea así. Dios quiere que aprendamos a vivir en el Espíritu. Sigue diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo no vamos a andar en la carne? Cuando andemos en el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Le está diciendo a un cristiano, si tú eres cristiano y no tienes al Espíritu Santo, entonces eres salvo, eres hijo de Dios, pero andas en la carne. Pero Dios quiere que recibas al Espíritu Santo. En Cristo Jesús somos candidatos para recibir al Espíritu Santo, la promesa. Que ya no vivamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es. ¿Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida? ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo en tu vida? Ahora, aquí está diferenciando. Quiero que lo diferencies si lo ves en tu Biblia. Ve la diferencia que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Me doy a entender? Si tú tienes el Espíritu de Cristo, ¿de quién eres? De Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Ahora, Cristo en vosotros, dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive por causa de la justicia. Hace 8 días yo te expliqué qué es haber nacido de nuevo, tener a Cristo en nosotros, tener la justicia de Cristo en nosotros. Pero sigue diciendo aquí, dice, tu cuerpo está muerto por causa del pecado. ¿Captas la idea? ¿Qué es el cuerpo? Es el alma, es el cuerpo anímico. Quiere decir que cuando una persona recibe a Jesús, nace de nuevo, recibe a Jesucristo, recibe al Espíritu de Cristo, se une a Jesús, un espíritu es con Él, recibe la justicia de Dios, pero su alma, que es el cuerpo anímico, está mal por causa del pecado, y el cuerpo físico por consiguiente muchas enfermedades, y que sí es hijo de Dios, pero su alma todavía no está cambiada. Fíjate lo que dice en esta parte, en el 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, lo vuelve a repetir, hermano, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos mora en vosotros, es el Espíritu Santo de Dios, el que va a dar vida, vivificará también vuestros cuerpos, que está hablando de tu cuerpo anímico y de tu cuerpo físico, vivificará vuestros cuerpos por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Está dando una separación completamente. Si el Espíritu de Cristo está en mí, yo soy salvo, amén. Entonces mi carne, mi alma puede estar viviendo una vida en la carne. Las obras de la carne están en tu alma.
Las obras de la carne, que son celos, contiendas, diserciones, herejías, blasfemias, que son todo lo que habla en Gálatas capítulo 5. Esas obras de la carne están en nuestra alma. Y yo lo he visto en la iglesia. Hay celos, hay contiendas. Y dentro de la iglesia existe eso. ¿Por qué? Porque las personas, los cristianos, son salvos, pero viven en la carne, caminan en la carne, no caminan en el Espíritu Santo. Qué bueno, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y si ya tenemos al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo a nosotros? Nos va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. Nos va a ayudar a sacar todo lo que no es de Dios de nuestra alma, para que podamos vivir una vida en el Espíritu y agradarle a Dios. Este pasaje lo voy a extender un poco más todavía. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a meditar todo el capítulo 1 en esta hora. Amén. Todo el capítulo 1 de Efesios. Mira lo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los santos y fieles? Los que están en Cristo Jesús. Bien importante esta palabra, en. Y lo voy a reafirmar una y otra vez: en Cristo Jesús. La mayoría de los católicos creen en Jesucristo, creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero no están en Cristo Jesús. Es muy diferente. Yo lo he comentado, muchos pueden venir a la iglesia, pero no estar en Cristo Jesús. El estar en Cristo Jesús entra por medio del verdadero arrepentimiento. Vamos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Captas esta visión? Cuando tú aceptaste a Jesucristo, cuando tú recibiste a Jesús, estás en Cristo. En ese momento Dios te bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? Para que lo entiendas, mira lo que dice en el 2. Vamos a leer el 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos, nos dio vida, nuestro espíritu resucitó. Cuando aceptamos a Cristo, lo volvemos a decir, nos unimos a Jesús, un espíritu somos con Él. Quiere decir que donde está Cristo estamos nosotros. Jesús está sentado en lugares celestiales, yo y tú estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, si Cristo ha sido bendecido en lugares celestiales, ha sido exaltado en lugares celestiales, ¿y dónde te encuentras tú? ¿Dónde me encuentro yo? Allí juntamente con Jesús, en Cristo Jesús. Otro versículo dice: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo Jesús, Dios te ha declarado a ti, hermano, santo y sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo. Esa es tu posición en Cristo. Ese fue el evento que sucedió cuando tú recibiste a Jesucristo. Entraste en Cristo y Dios te declaró santo y sin mancha delante de Él desde antes de la fundación del mundo. Está diciendo en Romanos que somos justificados gratuitamente por medio de la fe
en Jesucristo. Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es tu posición, mi posición en Cristo. Dios nos mira santos y sin mancha, santos y fieles porque estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Tenemos al Espíritu de Cristo, somos de Él. Aunque no tengas al Espíritu Santo, que nomás tengas al Espíritu de Cristo, tú eres salvo, eres hijo de Dios. Sigue diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, hemos sido aceptos en el amado, y por causa de esto nos predestinó, nos adoptó según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. El 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Cristo Jesús, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En este tiempo, Dios nos dio a conocer la verdad de este misterio, en Cristo Jesús. En Él, en Cristo, en Él. Fíjate, la palabra Él debes de ponerle un círculo ahí en toda esa escritura, porque tiene un significado tremendo. Asimismo tuvimos herencia. ¿Qué somos en Cristo? Somos coherederos, miembros del mismo cuerpo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Llévatelo de tarea, medita en estos pasajes, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, es tu posición en Cristo, por haber recibido a Jesús, por haber entregado tu vida a Cristo Jesús. Estar en Cristo es algo glorioso, es tu posición en Cristo. Todo eso, esto que dice aquí te pertenece. Eso es un hecho, es un hecho. No nos costó nada, le costó ¿a quién? A Jesús dar su vida para que nosotros fuésemos injertados en el buen olivo. Ahora, mediten en ese pasaje. Vamos a leer el versículo 13. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, habiendo creído en Él, habiendo recibido a Jesús, viene lo que viene después, el bautismo del Espíritu Santo, que es un evento aparte. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bonito saber eso. ¡Pum! Hay un sello. Todo aquel que recibe al Espíritu Santo, ¿dónde entra el Espíritu Santo? En tu espíritu. Cristo entró en tu espíritu, te dio vida, y después viene el Espíritu Santo y entra en tu espíritu. Es el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Ese sello son las arras, es el compromiso que yo voy a tener con mi esposa cuando yo le di las arras y me casé con ella.
de que yo, de allí en adelante, yo iba a suplir para sus necesidades. Yo iba a dirigirla, iba a apoyarla, iba a ayudarla, iba a amarla, iba a darle todo lo que ella necesitara, le iba a hacer su casita, no le iba a faltar nada. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué fue lo que yo adquirí de parte de Dios? ¿Cuál es la herencia que Dios me dio? Es mi alma. Mi alma es mi herencia. Por eso dice en Romanos, si Cristo está en vosotros, el Espíritu vive por causa de la justicia. El cuerpo, tu alma, todavía sigue contaminada, sigue dañada, sigue afectada con problemas, con odios, rencores, amarguras, celos, contiendas, diserciones, con tantas cosas que hay en nuestra alma, en nuestra carne. Pero mi alma fue lo que Dios me dio a mí como herencia. Es la posición que yo adquirí de parte de Dios. Dice la palabra que Dios me dio su Espíritu Santo como un anticipo para demostrarme que Él me va a ayudar a conquistar mi alma. Es el Espíritu Santo, como dice Romanos. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es el Espíritu Santo el que va a dar vida a tu alma. Es el que te va a ayudar a limpiar tu alma. Es el que te va a ayudar a sacar todo lo sucio, el pecado, la maldad, la muerte, para que Él crezca en esa área y podamos vivir una vida en el Espíritu. Ahora vamos a leer el versículo 15. Yo lo he representado el Espíritu como un círculo. Pon una imaginación, no tengo el pizarrón, pero el Espíritu es un círculo. El alma es otro círculo afuera de ese círculo. Esa alma está dividida en tres partes: la mente, las emociones y la voluntad, que vivimos dentro de un cuerpo físico. Entonces, en tu alma está la mente. En tu alma tienes dos clases de ojos: unos que son los que miran hacia afuera y otros que son los que miran hacia adentro, hacia tu espíritu. Fíjate lo que dice el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate lo que dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Primero, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, para que veamos, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo está en mí. Quiere decir que si Cristo está en mí, hay una esperanza de una vida gloriosa, de una vida abundante, de una vida dentro del reino de Dios, que es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. El reino de Dios no son palabras, es poder. Vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, pero es una esperanza. Aquí está diciendo que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mediten esto: que sean abiertos tu entendimiento, los ojos de tu entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Está en tu espíritu. ¿Dónde están las riquezas de su gloria? Están en su espíritu. Porque dice que el misterio que había estado oculto trae riquezas de su gloria. Decía Colosenses que el misterio trae riquezas de su gloria entre los gentiles. Entonces aquí te está diciendo claramente, hermano, que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento para que sepas qué hay dentro de ti, qué hay dentro de tu espíritu. En tu espíritu está la esperanza de gloria.
hay riquezas de su gloria. Ahora, todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, que ha recibido la promesa del Espíritu Santo, sigue diciendo en el 19, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El Espíritu Santo. Dios quiere que sepamos qué es lo que hay dentro de nosotros, en nuestro espíritu. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, el Espíritu Santo sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios quiere que veas y que veamos, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento para que sepamos qué hay dentro de nosotros. ¿En dónde? En tu espíritu. Porque Cristo entró en tu espíritu, el Espíritu Santo entró en tu espíritu, y Él quiere que veas el poder del Espíritu Santo. Resucitó a Cristo de los muertos. Entonces, si tienes al Espíritu Santo de Dios en ti, como dice Romanos 8, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de los muertos mora en vosotros, es el Espíritu Santo el que le va a dar vida, va a traer vida, va a traer transformación, va a traer conversión, va a traer una transformación de gloria en gloria, una renovación, dice la palabra, a tu alma y a tu cuerpo físico. ¿Qué es la herencia que Dios me dio? Es mi alma y mi cuerpo físico. Mi alma es mi personalidad. Yo pienso por mí mismo, siento por mí mismo, decido por mí mismo. Es mi libre albedrío que vivo dentro de un cuerpo físico, mi cuerpo físico. Entonces, Dios quiere que tu alma sea libre y sea llena del Espíritu Santo y tu cuerpo físico sea sano. Amén. Dios vino a traer todo para que vivamos una vida gloriosa aquí en la tierra. Pero es por el poder del Espíritu Santo. Dios nos ayude a entender esta verdad, a entender esta realidad que Dios tiene para nosotros en estos días. Podemos vivir una vida gloriosa, podemos levantarnos como una iglesia gloriosa si todos trabajamos. Ahora quiero decir algo antes de terminar. Esto que estoy hablando es para cada uno individualmente. Si yo me levanto en el poder del Espíritu, yo soy el que me voy a levantar. Sí puedo afectar a los que me rodean, pero si todos y cada uno trabajamos en esta área, en hacer crecer la unción del Espíritu Santo en nuestra alma, entonces la iglesia va a comenzar a cambiar y va a comenzar a ver manifestaciones gloriosas. Dijo un hermano, una cosa es la unción del Espíritu Santo que es para nuestra vida personal, pero otra cosa es la presencia de la gloria de Dios que desciende sobre una iglesia que se ha santificado. Es muy diferente. Entonces es responsabilidad de todos hacer levantar esta iglesia. Hay mucho ataque del enemigo, pero yo sé que el enemigo está vencido. Dios y Padre, te damos gracias por esta hora, por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra, que todo lo que aprendimos hoy podamos compartirla, que no nos quedemos callados, que hablemos y sobre todo que practiquemos lo que hemos aprendido, que nos esforcemos en el nombre de Jesús. Gracias. Yo sé que tú